nuestro Señor en su primera venida al mundo, por medio de la redención, pagando por nosotros con su sangre, que es mucho mejor que la cola o que el cemento, con su sangre reconstruyó esa imagen rota. Eso en su primera venida. Y en su segunda venida, cuando vendrá, nos dará al hombre, a quien esté dispuesto a aceptarlo naturalmente, no a quien no quiera, su semejanza. Es decir, le dará su misma vida interior, le dará su mismo modo de pensar, de sentir, de ser. Por fuera parecerá una persona diferente, será una persona diferente, pero por dentro la vida será la misma vida de Jesús. Y el Padre Celestial mirará desde el cielo y tendrá una sonrisa que irá de una oreja hasta la otra, de cuanto será grande la sonrisa. Porque el Hijo le dirá: papá, Padre mío, mira la tierra, ¿quién estás viendo? Estoy viendo a Jesús, otro Jesús, otro. ¿Cuánto Jesús sobre la tierra? Dirá el Padre. Y Jesús dirá: ¿ves? He regresado de nuevo a la tierra. La primera vez que me encarné lo hice en el seno de mi Madre Santísima. Y ese modo de encarnarme no se repetirá jamás. Esa era mi humanidad propia, mi naturaleza humana propia. Ahora he regresado, dirá nuestro Señor, he regresado de otra forma, con tantas naturalezas humanas que me prestan, que me ofrecen mis hermanos, tan pobrecitos como son, me la ofrecen para que yo viva en ellos. Bueno, entonces, ¿qué cosa es el vivir en la divina voluntad? Voy a decir otra cosa. Nuestro Señor, cuando vino al mundo, hizo la redención, pero no habló de ella, habló de otra cosa. Habló del reino de su Padre, del reino de los cielos. Y dijo, por ejemplo, la ley de ese reino, en qué debía consistir, cómo había que vivir para poder aspirar a entrar en ese reino. Nos enseñó, por ejemplo, con muchos ejemplos y semejanzas, parábolas, a qué cosas se le parece, para que en alguna forma pudiéramos hacernos una idea. Por ejemplo, dijo cuántas dificultades encontraría ese reino, cuánta lucha, cuánta guerra por parte de otro reino, reino contra reino, reino de Dios contra el reino del demonio, del pecado, del querer humano y no del querer divino. Nos indicó, por ejemplo, las señales, los signos que nos harían comprender cuando ya estuviera cerca el momento del manifestarse triunfalmente, de la victoria final. Sobre todo, dejó los medios necesarios para poder llegar a ese reino, los sacramentos. Los sacramentos son para ofrecernos la redención, por ejemplo el bautismo, por ejemplo la penitencia, los demás sacramentos, es para ofrecernos la redención, pero no solo, es para preparar en nosotros ese reino de Dios. Y además de los sacramentos, nos dejó su propia oración. En su oración, en el Padre Nuestro, que Jesús nos enseñó, Él, cada vez que lo decimos, lo dice junto con nosotros. Porque si nosotros lo dijéramos solos, no tendría ningún valor, ninguna importancia, serían palabras dichas al viento. Pero es Jesús el que lo dice, cada vez que uno dice el Padre Nuestro. Por eso, aunque cuando uno está solo diciéndolo, dice, por ejemplo, perdona nuestras ofensas, nuestras, como de quién, si estás tú solo. No, es que Jesús está diciéndolo conmigo, y Él se pone de mi parte, y Él se asocia conmigo, y luego cuando sigue diciendo, como nosotros perdonamos, entonces se pone de la parte del Padre, porque solo Dios sabe perdonar así. Danos nuestro pan de cada día. Jesús es el que lo está pidiendo junto con nosotros, etc. Nos enseñó su oración. En su oración Él hizo una petición al Padre, le pidió al Padre una cosa. Y pidiéndosela a Jesús, el Padre sin duda se la concede. Es más que segura. Por lo tanto es una promesa.
En el Padre Nuestro decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. ¿Qué significa? Que no decimos, vayamos a tu reino, porque eso, bueno, el que muere en gracia de Dios, desde luego va al cielo, va a su reino, pero al Señor le interesa que venga aquí en la tierra, porque es aquí donde quiso empezar y donde fracasó, y donde nuestro Señor quiere volver a reconquistarlo, porque en la tierra es donde se hacen las ganancias para el cielo. En el cielo ya no se gana nada, ya no se trafica, ya no se hacen ganancias, no se hacen méritos. En la tierra sí, en la tierra uno puede negociar y hacer que produzca fruto para el cielo. Por eso al Señor le interesa en la tierra. Y dice, venga tu reino, debe venir. Y los cristianos deberíamos esperarlo con la misma seguridad y certidumbre, certeza con que los israelitas, los hebreos, esperaban al Mesías prometido. Con esa misma seguridad con que lo esperaban, y por lo cual ellos vivieron siglos y soportaron calamidades y tuvieron sus momentos de caída y sus momentos de ponerse en pie. Era porque tenían esa esperanza en el Mesías, en el Salvador. Así los cristianos tendríamos que tener esa esperanza de que venga nuestro Señor, pero que venga con su reino. Se lo pedimos. No decimos, Señor, tu reino que ya ha venido, por ejemplo, que sea consolidado, que sea asegurado. No decimos que ya ha venido, sino que venga, quiere decir que todavía tiene que venir. Bueno, pero ¿en qué consiste ese reino? Es la frase siguiente. El reino de Dios exactamente es esto: que Dios pueda hacer lo que a Él le da la gana. Porque si no hace lo que le da la gana, ¿qué reino es ese para Él? Si Dios no hace lo que quiere, entonces no reina. Por ejemplo, yo llego a una casa donde soy un huésped, me aceptan, me reciben, pero si yo soy una persona educada y soy un huésped, no me permito de mandar, de disponer las cosas de otra forma. No, este mueble no me gusta, lo tiramos a la calle y ponemos otro que me gusta a mí. O este cuadro aquí no está bien, lo cambio, lo pongo en esta otra pared. Pues ¿quién te dio permiso? Eso, si soy un huésped, no lo puedo hacer. Pero si yo soy el dueño de casa, si yo mando, si yo reino en la casa, entonces sí que lo hago. Entonces, el reino de Dios es que Él pueda gobernar, que Él pueda reinar, que Él pueda mandar como Él quiere. Entonces, consiste en eso, que su voluntad se haga, la hagamos como se hace en el cielo. En la tierra como en el cielo. ¿Y cómo se hace en el cielo? En el cielo no se hace con resignación, ya lo hemos dicho, ni con abandono siquiera, ni con sumisión, sino es vida de todos y vida en primer lugar de Dios. Entonces, como es vida para Dios, así debe ser para sus criaturas. Como es vida en el cielo, que así sea vida en la tierra. Ahora vamos a pasar a lo más práctico, a lo más sencillo. Yo supongo que todos ustedes, por el hecho de que están en un grupo de oración, no sé si es ocasional o si lo hacen periódicamente, no lo sé. Veo que hay una religiosa, veo que hay un padre, veo que hay tantas personas que se ve que son personas de oración. Bueno, entonces no hace falta que yo les diga que hay una condición indispensable de antemano, que esta condición es que si uno no ama a la Virgen Santísima en el sentido de obedecerla, en el sentido de imitarla, copiarla. Aquí debo decir una cosa: muchos piensan que la devoción a la Virgen Santísima es ir y encenderle una vela, o por ejemplo hacer una peregrinación a un santuario, o pueden imaginar, no sé, que la devoción consiste en llevar una imagen suya, una medalla. A propósito, hoy es el día, la fiesta de la medalla milagrosa. Y no es un amuleto, no es una cosa así de superstición, es un signo que nos compromete, porque llevar la medalla milagrosa y no poner la vida, de manera que nuestra vida se convierta en una medalla milagrosa, viviente, es burlarnos de ella. Entonces, la verdadera devoción a María consiste en copiarla, en imitarla, amándola,
imitarla. Porque si uno solamente reza y termina de rezar y no saca ninguna conclusión para su vida, ha perdido el tiempo, no ha hecho nada. La oración debe servir para después obedecer a Dios. Y no solamente obedecerlo, debe servir la oración para después vivir unido con Él, de manera que no se distinga qué cosas del uno y qué cosas del otro, qué cosas de Dios y qué cosas del hombre, que ya no se distinga, por cuanto sea grande la unión. Para eso es la oración. Así con María, así la devoción. Entonces decía, una condición importante para esto que ahora les voy a decir es que cada uno viva la consagración a María. No solamente se consagre y después se olvide, sino que cada día, en cada momento, diga a sí mismo, yo soy un consagrado, ¿cómo me debo comportar? ¿Cómo te comportarías tú, Virgen María? ¿Qué cosa dirías tú en este momento? ¿Cómo obrarías tú? ¿Cómo sería tu modo de obrar, de actuar por fuera y por dentro? Por fuera y por dentro. Y vivir eso, imitándola así. Esa es la condición. Quien no ama a María, lo que yo estoy diciendo jamás lo entenderá. Se irá por las ramas, se perderá en mil detalles, en mil cosas, y le parecerá que su vida de piedad es yo no sé qué cosa. Pero delante de Dios no vale nada. Aunque uno hiciera milagros, si no está unido con la voluntad de Dios, no ha hecho nada. Al contrario, Dios le pedirá cuenta. Lo dice en el Evangelio. Aunque uno, dice San Pablo, si yo tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y hiciera resurrecciones de muertos y distribuyera todos mis bienes a los pobres y fuera un modelo de entrega, de generosidad, de apostolado, de altruismo, si me falta la caridad, es decir, si me falta el amor de Dios dentro de mí, es nada. Estoy haciendo ruido. Entonces, esa es una condición. Amar a la Santísima Virgen. Estar en la escuela de la Virgen Santísima para aprender lo que ella vivió, en primer lugar, lo que vivió su hijo. Ella vivió esa voluntad divina. Esa es la voluntad que a ella la hizo inmaculada, que a ella la hizo ser madre de Dios, que a ella la hizo estar al pie de la cruz, que a ella la ha hecho ser madre nuestra. Todo lo debe a esa voluntad divina. Lo debe a eso. Bueno, en concreto, ¿qué hay que hacer? Ustedes hoy han oído este mensaje que les hemos traído y por mi voz les ha llegado que Dios nuestro Señor ha llegado el tiempo que después de haber hecho tantos preparativos en la historia de la Iglesia, tantas gracias a los santos, el magisterio de la Iglesia, mil cosas, mil preparativos, el Señor quiere regalar su voluntad. Él ha venido a traer un fuego a la tierra, no ve la hora de que esté ardiendo. Ese fuego es el fuego de su amor, es su divina voluntad, su divino querer, y lo está ofreciendo. Y entonces el Señor primero se dirigió, hace unos 50 años, unos 60 años, por medio de un alma maravillosa, que Él escogió para que fuera la primera que viviera esta realidad y la pusiera en práctica y se enterara bien de en qué consiste, y le confió todos sus secretos y toda su doctrina y todas las verdades maravillosas que contiene esta persona que vivió en el sur de Italia 70 años en una cama, 70 años crucificada en una cama, inmóvil, sufriendo la pasión del Señor, alimentándose solo de la Eucaristía. Esta persona que había entregado su voluntad al Señor y Dios le entregó la suya, como hubiera hecho con Adán y Eva, como hizo con María. El Señor, ¿por qué escogió a esta persona? Se llama Luisa. Luisa, que el Señor le dio un sobrenombre, la pequeña hija de la divina voluntad. Así está escrito en su tumba. La tumba que está en la iglesia dice Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Cuando nació, 1865, murió 1947. 70 años en una cama, después que a los 16 años se ofreció como víctima al Señor para condividir su pasión, para decirle, Señor, te ayudo yo a salvar almas.
porque el Señor va buscando quien lo ayude. Entonces ella se ofreció y después el Señor se aprovechó para decirle: te voy a revelar una cosa que a nadie hasta ahora le he dicho, que en mi Evangelio dejé apenas entredicha algunas frases en el Evangelio clarísimas, pero nada más que eso. Era la vida interior de Jesús, la vida por dentro que él quería decir, y no podía decirla porque ¿por qué no la dijo entonces cuando él vino a la tierra? ¿Por qué los evangelistas no escribieron estas cosas en los evangelios, ni San Pablo en sus cartas? Porque el hombre era demasiado animalizado, demasiado endurecido en el pecado. Primero tenía que salvarlo, primero tenía que reeducarlo, que lavarlo, que vestirlo, que peinarlo, y después, por última cosa, le enseñaría la lección más grande y más hermosa, que es vivir como vive Jesús. Entonces, eso que no dijo entonces, se reservó de decirlo cuando llegó el momento oportuno, y lo dijo a esta alma maravillosa. Y a ella le dio estos secretos, y por obediencia a sus confesores, ella tuvo 5 confesores, y un confesor extraordinario que últimamente, hace 2 o 3 años, ha sido beatificado, es declarado beato por la Iglesia. Entonces, estos confesores le dieron la obediencia, por obediencia que escribiera. Ella sabía escribir más o menos, había ido 1 año o tal vez 2 años a la escuela, eso era todo lo que sabía. Tal vez como algunos de los que están aquí presentes, O sea que eso no es problema para el Señor, quiero decir. El no tener una cultura humana no es un problema. Él sabe cómo superar eso. Lo que quiere es la buena voluntad. Entonces ella tuvo que escribir su diario espiritual, íntimo, 36 libros. Escribió volúmenes, gruesos cuadernos. Los escribió, que para ella era un sacrificio enorme. Y tuvo que poner todo lo que el Señor le explicaba sobre esa voluntad divina y sobre cómo Él quiere regalarla a sus criaturas. Todo esto que yo les he dicho, yo lo he sacado de ahí, de lo que yo estoy tratando de conocer siempre más y de ponerlo en práctica, de vivirlo. Y no he encontrado nada tan maravilloso en la Iglesia. Si un día en la casa en que estoy se pegara fuego, por ejemplo, pues habría 2 cosas que yo salvaría: nuestro Señor en la Eucaristía y esos escritos. ¿Y eso por qué? Porque no hay nada en el mundo igual. La Sagrada Escritura no, porque como esa ya la encuentro en las librerías, sería muy fácil encontrarla, pero es otro no lo encuentro. Entonces me interesaría inmediatamente salvarlo, porque vale infinitamente, y el Señor se lo dice. Es mi propia vida, no es cosa tuya, son escritos míos. Entonces, después que nuestro Señor ha dado este regalo a esta alma, muchos han conocido esa doctrina, y la han conocido grandes teólogos, y la han conocido sacerdotes y obispos, y tanto religiosos y religiosas, y muchos seglares que se han enamorado de esa doctrina. Pero ha habido otros muchos que han hecho oídos sordos, y después que han oído, que han escuchado, han dicho: ah, sí, muy bonito, muy bonito, muy bonito, pero después se han olvidado y no han acudido a la llamada del Señor, a la cita del Señor. Entonces el Señor, a un pobre desgraciado como puedo ser yo, al último de los últimos, dice: hijo mío, visto que los invitados oficiales no querían venir, ahora vete a los cruces de caminos, vete a las afueras, vete al último rincón del mundo, vete incluso al Ecuador, y vete a decir a todos, a los que son inteligentes, a los que son cultos y a los que son ignorantes, a los ricos y a los pobres, a todos, que vengan a mi banquete, que ya está preparado, porque mi cena, la cena de las bodas del Cordero, se tiene que cumplir, y yo tengo prisa por cumplirla. Y el grito que tienes que lanzar es: reciban la voluntad de Dios. Y ese grito antes de que se termine el tiempo a disposición y se cierren las puertas. ¿Qué hay que hacerle? Hoy solamente hay que hacer esto: Señor, he oído decir a este padre que ha venido de Roma que tú estás regalando tu voluntad. Yo me apunto, yo la quiero.
Señor, dame tu voluntad. Y el Señor dice, bueno, ¿quieres mi voluntad? Yo te regalo la mía. Te regalo la mía, pero tú me tienes que dar la tuya. Eso es lo que nuestro Señor nos dice. Te doy mi voluntad, pero tú dame la tuya. ¿Están dispuestos? Es un negocio. No se arrepentirán. ¿En qué consiste, además, decirle eso? Y luego, después de haberle dicho eso, en primer lugar, en todo su comportamiento, no falten a ninguno de los 10 mandamientos. A ninguno. Y si tienen la desgracia de faltar, porque somos tan frágiles, tan débiles, inmediatamente arrepentirse y confesarse, y corregirse, y no dejarlo para luego. Entonces, en primer lugar, hacer la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios, de manera que le demos gracias por todo, por lo que nos da gusto y por lo que no nos da gusto. Darle gracias y decirle, Señor, si tú así has permitido, yo estoy de acuerdo, lo que quieres tú, lo quiero yo también. Y si tú no lo quieres, yo tampoco lo quiero. Y decirlo de corazón al Señor. Ese es el primer paso. El segundo paso, te doy mi voluntad, dame la tuya. Repetírselo todos los días. Y un pequeño secreto. Cada mañana, al despertarse, enseguida firmar otra vez ese pacto, esa alianza con Dios. ¿De qué manera? Diciéndole, por ejemplo, Señor, te doy mi voluntad, dame la tuya, sí. Entonces que tu voluntad sea la vida de mis pensamientos. Ven, divina voluntad, a pensar en mi inteligencia. Ven, divina voluntad, a palpitar en mi corazón. Ven, divina voluntad, a mirar con mis ojos. Ven, divina voluntad, a hablar con mis palabras, a callar en mi silencio. Ven, divina voluntad, a circular en mi sangre. Ven, divina voluntad, a moverte en mis movimientos, a obrar en mis acciones, a caminar con mis pasos. Ven, divina voluntad, a orar en mí. Porque las oraciones no tienen que ser mías, sino tuyas. Por medio mío, tuyas. Cosa tuya. Ven, divina voluntad, a hacer todo en mí. Este es el paso. Luego vendrá todo lo demás, que yo ahora no se lo explico, porque sería demasiado y no podrían entenderlo. Primero hay que entender esto. Esto que les he dicho no es la universidad. Esto que les he dicho es apenas el primer año de escuela infantil. Pero de dónde hay que partir. ¿Se la dan al Señor, sí o no? Sí. No, a mí me lo dicen, se lo están diciendo a Él. El Señor está apuntando en este momento, por medio de su ángel, está apuntando el nombre de cada uno que ha dicho que sí. Y hasta de quien no lo ha dicho, pero lo piensa. También está apuntando quien dice, no me interesa. ¿Hay alguno que no le interese? No le den este disgusto al Señor. Si responde, también esta ciudad, aunque sean 4 personas en una ciudad, aunque sean 4 personas en una nación, el Señor no pedía tanto a Abraham cuando decía, Abraham, tengo que destruir esas ciudades. Señor, ¿y si hay 50 justos vas a destruir todos? No destruiré por motivo de 50. Bueno, pongamos que son 40. Por motivo de 40 perdonaré a los demás, los salvaré. Imaginemos, Señor, que no son 40, que son solamente 30. Por motivo de 30. Y así iba bajando. Y cuando llega a 10, Señor, permíteme que por última vez me insista. Pongamos que no hay tantos, que son solamente 10. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a destruir todos? Y también esos 10 que son justos, por motivo de esos 10, salva a los demás. El Señor dice, sí, los salvaría. Y Abraham ya no siguió diciendo nada. Pero si hubiera seguido diciendo, el Señor hubiera seguido diciendo, sí, yo sigo bajando el precio. Por uno solo, aquí presente, que realmente diga al Señor, sí, Señor, yo quiero vivir solamente de voluntad divina, como si no tuviera ya voluntad mía personal. No haré ni un respiro, ni un pensamiento, ni nada, jamás en la vida, sino según tu voluntad, junto con tu voluntad. Piensa en esto. Jesús, nada menos que Jesucristo, ha dicho en el Evangelio de San Juan, yo no puedo hacer nada por mí mismo. El Padre que vive en mí hace sus obras. Eso lo ha dicho Jesús.
figurémonos nosotros. ¿Qué podremos nosotros decir? Eso lo ha dicho Jesús. Padre, para hacer tu voluntad necesito que tú vengas a mí, hacerla tú en mí. Y entonces, cuando Jesús pidió eso en el huerto de los olivos, el Padre se lo concedió, y se lo concedió dándole la comunión. Jesús había dado la comunión a los apóstoles en la última cena. Poco después estaban en el huerto de los olivos y Jesús estaba orando con tanto dolor y con tanta amargura, pidiendo al Padre: Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero que tú me acontentes, sino que quiero acontentarte. Yo quiero hacer lo que tú quieres. Eso es lo que estaba pidiendo el Señor. No mi voluntad, sino la tuya, decía. Y el Padre, para confortarlo, para consolarlo, le manda un ángel a confortarlo. Y el ángel le ofrece ¿qué cosa le ofrece? El cáliz de amargura. Ese cáliz del que había dicho Jesús: ¿podéis beber mi cáliz? Y los apóstoles dijeron tranquilamente, alegremente, como si nada fuera: sí, claro que podemos. Dijo el Señor: sí, sí que lo veréis, lo beberéis. Ahora aquí el Señor ha dicho lo mismo. Aquí le han dicho, yo lo he oído con estos oídos: sí, Señor, podemos beber de tu cáliz, podemos vivir de tu voluntad, queremos vivirla. El Señor dice: muy bien, viviréis de mi voluntad, pero no sabéis el precio. El precio lo ha pagado Él en primer lugar, no se asusten. El Padre Celestial le manda la comunión a su Hijo. No le manda la Eucaristía, le manda el cáliz colmado de divina voluntad. Y Jesús bebe ese cáliz espiritualmente. Y el Padre Celestial, que ya era una sola cosa con el Hijo, vuelve a entrar doblemente dentro de Él. Vuelve a entrar dentro de Él. Y entonces Jesús tiene la fuerza de secarse la sangre, el sudor. Temblando con una debilidad terrible, logra ponerse en pie, porque tiene la fuerza del Padre, tiene la fuerza de la divina voluntad, y sale al encuentro de los enemigos y dice: ¿quién estáis buscando? ¿Quién buscáis? Jesús Nazareno. Yo soy. Yo soy era el nombre de Dios Padre. No es Jehová, no es Yahvé, sino es yo soy. Ese es el nombre de Dios, yo soy. Entonces dice: yo soy, y aquellos caen por tierra con los pies por el aire. Porque si Dios dispara su nombre, destruye todos los enemigos. Entonces, el Padre había entrado en el Hijo. La voluntad del Padre era del Hijo. Y luego, para poder morir, para que Jesús pudiera morir, ha tenido el Padre que por un momento abandonarlo, hacerle sentir el abandono, hacérselo sentir. Y Jesús ha gritado: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y poco después muere. Si el Padre no le hubiera hecho sentir ese abandono, Jesús no hubiera podido morir. Bueno, pues si Jesús no era capaz, ni siquiera Él, de hacer la voluntad de Dios, Él solo, sino que necesitaba que el Padre viviera en Él y la hiciera en Él. Padre mío, ¿quieres que haga esto? Hagámoslo juntos. Ven a hacerlo tú en mí. Nosotros tenemos que decir lo mismo. Señor Jesús, tú quieres, por ejemplo, que vaya a cocinar, que vaya a comprar, que vaya a trabajar, que vaya a rezar, que vaya a dormir, que soporte una enfermedad, que cualquier cosa. ¿Tú quieres que lo haga? Pues vamos a hacerlo juntos. ¿Quieres que yo hable a este grupo de personas? Pues ven tú a hablar en mí. Porque si no, no sirve para nada. Aparentemente uno hace, pero no cuenta, no vale nada. ¿Está claro? Sí. Sí. Bueno, yo ahora me callo porque ya les he dicho demasiado. Ahora necesito que ustedes me hagan preguntas, si quieren, si pueden. Y yo estoy aquí para responder, estamos aquí para responderlas. Y luego mi hermano Sandro les dirá algunas cosas muy interesantes de su experiencia, porque esto que yo les he dicho es la doctrina, pero él lo sabe porque lo ha vivido, lo está viviendo, y le han sucedido cosas estupendas, extraordinarias, y que sirven... no, cuando yo digo la palabra extraordinario, que nadie diga uy, no, porque eso me pone a mí nervioso. Lo extraordinario es ser fieles a Dios. Eso es lo extraordinario. Lo demás no es extraordinario. Para saber pidiendo al Señor, ven tú en mí.
e lui y él viene. viene. ¿Cómo hago para saberlo? Come faccio a essere sicuro? ¿Cómo hago para estar seguro? Bisogna spiegare un po' le cose come sono andate per me. Hace falta que les explique un poco cómo ha sido esto para mí, cómo he vivido yo esta cosa. Un giorno Un mi día trovavo a me casa encontraba en casa e mia moglie era al lavoro y mi mujer estaba trabajando. e per aiutarla, Para ayudarla, perché doveva andare a lavorare, porque tenía que ir a trabajar, mi sono messo io a lavare i piatti. yo me he puesto a lavar los platos en la casa. In quel momento En mi è ese venuto in momento me ha mente venido a la mente che Gesù a que Luisa Jesús a Picaretta Luisa Picarreta aveva chiesto: le había pedido, dammi la tua volontà, dame tu voluntad, io vengo in te yo a vengo fare en quello ti che tu a fai. hacer en ti lo que tú haces. Così facendo, Haciendo de este modo, la tua azione tu acción non ha il valore di te, cioè limitata, no tiene el valor tuyo, que es un valor limitado, ma acquista grazie alla mia divina presenza sino que adquiere, gracias a mi divina presencia, valore un infinito valor infinito e trasformo la y tua piccola transforma tu azione pequeña acción in gloria del en Padre. gloria del Padre. Io mi ricordavo tutto questo Yo me acordaba de todo esto. e allora anch'io ho voluto dire la preghiera: vieni Signore a lavare i Entonces, piatti, yo también he querido decir esa oración, ven Señor a lavar los platos, sirviéndote de mis manos, pero ven. ma poi subito è arrivato la tentazione del maligno, Pero enseguida después ha llegado la tentación del maligno, del enemigo, il quale mi ha sobillato nella mente el cual me ha sugerido en la mente un pensiero di dire: un pensamiento de decir, ma cosa pensi? ¿pero qué estás pensando? Che il Signore sia il tuo fratello? Que el Señor sea tu muñeco con el cual te puedes divertir, Che tu gli dici vieni que e tú lui le viene, dices ven y él venga, vai e lui va, que tú le puedas decir vete y él va. ma cosa Pero- credi di pero essere? ¿quién te crees tú que eres? E poi cos'è tutta sta Y storia además ¿qué es toda esta di historia trasformare la tua de vita transformar toda tu vida in valore en infinito, valor infinito, in gloria del en Padre? gloria del Padre? Esta era la tentación. Allora in quel momento io non ho capito Entonces en niente ese momento ya no he entendido nada. e la lotta era impari per me, non Y era era una lucha, un combate superior a mis fuerzas. quando improvvisamente il Cuando Signore de in fianco a repente me el Señor a mi lado mi ha fatto vedere me ha una visione, hecho ver como una visión, como un cuadro en mi mente, la visione di un sacerdote che stava celebrando la messa e stava dicendo le parole della consacrazione. me ha hecho venir a la mente un sacerdote que estaba celebrando la misa y que decía las palabras de la consagración. E mi dice: Y me dice, vedi, quel sacerdote ¿ves ese sacerdote con un semplice atto di volontà umana, con un simple acto de voluntad humana, dicendo le parole diciendo della las palabras de consacrazione, la consagración, lui chiama me in quel pane él me llama a meterme dentro de ese pan? e io mi precipito Y yo inmediatamente me lanzo e dice: y dice, e tu pensi che questo avvenga in forza della volontà umana di quel sacerdote? ¿y tú crees que esto suceda gracias a la potencia de la voluntad humana de ese sacerdote? No, No, è perché lui fa quello che io es avevo porque già él hace detto lo que yo ya había dicho di fare. que había que hacer. E lì mi ha fatto Y capire ahí me hizo comprender, che diceva: anch'io decía también yo, ho detto he a dicho Luisa a Picaretta Luisa Picarreta di fare così. de hacer así. E se voi fate Y si così, vosotros hacéis de este modo, non è che siete voi capaci di tirar giù me, no es que vosotros sois capaces de hacerme bajar a mí, ma sono io che volendolo, sino que soy yo el que queriendo, voi facendo quello che io già avevo detto, haciendo vosotros lo que yo ya había dicho, lo faccio. lo hago. Poi, Después, più avanti, más tarde, mi ha fatto capire una grande cosa, una parabola. me ha hecho entender una gran cosa, una parábola. Mi ha fatto il paragone Me ha di hecho due la persone comparación de dos personas che vendono
una casa que están vendiendo una casa. e uno che è molto ricco Y uno que es muy rico, e l'altro è molto el povero otro es muy pobre. e decide di dare non solo quella casa, Y decide de darle no solo la casa, ma tutti i suoi sino todo lo que possedimenti, posee. castelli, Castillos, montagne, terreni, terrenos, macchine. coches. Era ricchissimo, Era riquísimo. padrone anche di tanta gente che lavorava sotto di lui. Tenía mucha gente que dependía de él, que trabajaba a sus órdenes. E un bel giorno Y un buen día, questo signore grande e ricco este señor potente y rico dice a quest'anima povera: dice a este otro pobre: io yo, per niente, per por una nada, lira, a cambio de una moneda simbólica, de una moneda, ti do tutto. te doy todo. Questo qua non crede, Este no cree, ma poi quando vede che fa sul y serio, luego cuando ve que lo hace de verdad, allora fa prima del contratto la promesa. la promessa. Antes del contrato le hace enseguida la E promesa. al momento della promessa gli chiede uno spicciolo. Al momento de la promesa le pide una moneda, la más pequeña, como señal de que después se va a hacer todo lo demás. Tra il pegno Entre esa prenda que le da, esa monedita, e y el contrato, il contratto passano dei mesi. pasan meses, un tiempo, un cierto tiempo. Questa qua, Esta persona pobre, con poco, che potendo può diventare ricca in un colpo, que a cambio de una moneda puede hacerse riquísima de un golpe, ha paura tiene miedo che se anche que il signore ricco ese rico cambiasse idea pudiera cambiar idea e ricevesse dal ricco y recibiera del rico il doppio di quello che lei gli aveva dato, solamente el doble de lo que esa persona pobre le ha dado, aveva perso un granché perché había si era, perdido una cosa inmensa, aveva cambiato idea. porque había cambiado idea. E il Signore dice: questo succede tra di voi. El Señor dice, esto pasa entre vosotros. Tra voi può capitare che qualcuno cambia idea, Entre vosotros puede suceder que alguno cambie idea, ma a Dio no. pero Dios no cambia idea. Dio è perfetto. Dios es perfecto. E quando decide di fare Y una cuando decide cosa, hacer una cosa, non torna indietro. no se arrepiente, no se echa para atrás. Allora se noi crediamo in Dio, Entonces, si nosotros creemos en Dios, il momento stesso che Lui l'ha espressa, el momento mismo en que lo ha expresado, non posso pensare che torni indietro. no puedo pensar que se arrepienta, que se eche para atrás. Se tu credi, Si tú crees, praticamente non puoi avere dubbi. ya no puedes tener dudas. Se puoi averli, se viene da un'altra persona. Puedes dudar come si te. eso viene de otra persona, pero no si viene de Dios. Ok? La risposta abbastanza giusta? È proprio come ha detto lui, l'anniversario. Hoy es el aniversario, 62 anni 162 años, che è apparsa la medaglia miracolosa. que apareció la Virgen de la Medalla Milagrosa. Voglio dire una cosa molto importante. Quiero decir una cosa muy importante. Gli uomini, Los hombres, quando portano al collo qualche cosa di religioso, cuando llevan alguna cosa de religioso al cuello, o sono delle riproduzioni di opere d'arte, o son a veces reproducciones de obras de arte, o sono dei devozionismi. o son simplemente devocionismos. Cioè, faccio l'esempio, Esatto. appare la Madonna a Lourdes, Aparece la Virgen de medaglietta Lourdes della Madonna y di enseguida Lourdes. hacen una medalla de la Virgen de Lourdes. adesso appare a Por Medjugorje. ejemplo, aparece en Medjugorje y enseguida una medalla de la Virgen de Medjugorje. No, questa non è quello che vuole essere la Madonna. Esto no es lo que quiere la Virgen Santísima. L'unica vera medaglia La única verdadera medalla è quella voluta da lei, es la que ella ha querido, è la medaglia miracolosa. es la medalla milagrosa. Tutto il resto, chiaro, tutto il resto è voluto dagli uomini. La medaglia todo lo demás miracolosa, está querido por los hombres. Ah, La voluta da medalla lei. milagrosa está querida por ella. tanto è vero che è Tan stata cierto es chiamata que ha sido llamada miracolosa dagli milagrosa uomini, por los hombres. Los Da- hombres la han llamado da- milagrosa perché non sapevano da dove veniva. porque no sabían de dónde Primo, venía. ma anche Pero, perché come la veniva messa addosso, Porque apenas se la ponían al cuello, ricevevano veramente recibían grazie e verdaderamente miracoli. gracias y milagros. Tanto che a furore di popolo è stata chiamata medaglia miracolosa. Tanto que, según la voz de todo el pueblo, ha sido llamada medalla milagrosa.
E io sono uno di quei miracolati. Y yo soy uno de los que han recibido el milagro. Dopo 8 giorni che avevo Después addosso la de 8 medaglia, días que llevaba encima la medalla, il Signore ha cominciato a darmi delle grazie non el Señor ha piccole. empezado a darme gracias no pequeñas. Ad esempio la grazia Por ejemplo, della la gracia de conversione. la conversión. Io vivevo in quel tempo, a 18 anni, Yo viví en aquel tiempo, que tenía 18 años, il peccato mortale e el grave. pecado mortal grave. E ricordo che dopo Y 8 recuerdo que giorni después de 8 días avevo già programmato ya había programado quale peccate todos fare e los quanti pecados que tenía fare. que hacer y cuántos hacer. Quella mattina che mi Esa sono mañana alzato, que me he levantado, mi sono rifiutato di inginocchiarmi davanti al crocifisso. me he rehusado de arrodillarme ante el crucifijo E ho voluto pregare y he davanti querido alla rezar finestra. delante de la ventana abierta. Era inverno e faceva Era freddo. invierno y hacía frío. Nonostante tutto Sin sono embargo, andato a He ido vestirmi a vestirme, lavarmi, a lavarme, e poi ho y aperto di después he nuovo la abierto de nuevo la finestra ventana e ho detto se il y me he Signore puesto, c'è sí, he dicho, si el Señor existe, era in cielo estará en el e cielo. non lì davanti Y a no un hay ahí pezzo delante di de un croce. pedazo de una imagen. E ho cominciato a dire la Y he preghiera empezado a decir la oración che mi avevano que me insegnato. habían enseñado. Cuore divino di Gesù, Corazón divino de Jesús, yo te ofro por medio del corazón inmaculado de María, le preghiere, las le oraciones, las azioni obras, los e i padecimientos, patimenti miei. los padecimientos míos. A quel momento En ese momento è cambiato qualche cosa. ha sucedido una cosa. Davanti a me come se fosse Delante de mí, como adatta si estuviera a 3 metri a 3 davanti, metros delante, una voce potente una voz potente mi ha detto me ha dicho: ma non ti rendi conto pero no che te das offri, cuenta de que estás che ti ofreciendo offri a Dio il a tuo Dios tus peccato? propios pecados. In quel momento En ese momento non mi sono fermato a vedere da no me dove he veniva, detenido a ver de dónde venían, ma ho constatato che diceva la sino que he verità. comprobado que decía una verdad. Da quel momento io ho Desde ese perso momento he la perdido cognizione del tempo. la noción del tiempo. Mi sono trovato in un Me he altro encontrado posto en otro lugar. e da lì è incominciato Y de per allí me ha comenzado para mí una visione simbolica. una visión simbólica. Mi sono trovato in un Me he altro encontrado mondo, como en otro mundo, grande quanto la terra, grande cuanto es la tierra. però pieno di sabbia, Pero un'aridità. todo era arena, una aridez, un desierto de arena llano. E attraversava il deserto una strada Ha asfaltata. atravesado ese desierto por una carretera asfaltada. E mi sono guardato attorno ma non c'era He mirado nessuno. alrededor, pero no había nadie. E nel guardarmi in giro Al mirar alrededor, mi sono accorto che il mio corpo me he era dado per cuenta terra. de que mi cuerpo estaba caído por tierra. E io ho detto, come fa a essere lì se io sono qui? Y he dicho, pero ¿cómo es posible que esté ahí si yo estoy aquí? E ho detto, oh bello. Y E nel entonces he fare- dicho, pero bueno, y al hacer así con los brazos, al Nel fare cruzarse, questo movimento, il braccio destro è andato nel braccio sinistro. el brazo derecho se ha compenetrado con el brazo izquierdo. E allora lì ho Y capito entonces che he comprendido era un corpo que spirituale era un cuerpo espiritual e che ero separato y dal que estaba corpo separado de mi materiale. cuerpo material, Era lì que morto. estaba allí tirado por tierra muerto, E io ero E con io le stavo stesse sembianze con el mismo aspecto del del corpo cuerpo materiale, material, con tutto il mio animo, con toda mi alma, un modo anche di con agire e el modo de reagire al mondo obrar y de esterno, reaccionar il al modo mundo di externo, pensare. modo de pensar, tutto. todo. E allora Y mi sono entonces reso me he dado conto cuenta che ero morto. de que estaba muerto. E ho detto, Y he dicho, sulla terra sobre la mi tierra hanno me han insegnato enseñado che quando noi andremo nell'altra vita, cioè saremo que cuando morti, iremos a la otra vida, que habremos muerto, ci sarà il giudizio di Dio. habrá el juicio de Dios. Non ho fatto tempo a pensare Apenas così había pensado esto, che mi sono que trovato in un inmediatamente me he altro encontrado en posto. otro lugar. Era l'entrata di un grande cinema. Era la entrada de un gran cine. Si poteva entrare Se tutti. podía entrar, cualquiera Gratis. entraba gratuitamente. Era aperto Estaba abierto e anche dal di fuori si poteva vedere y quello hasta che desde fuera se podía ver proiettavano. la película que daban. Era la mia vita. Era la película de su vida. Ma la cosa più sconcertante La cosa più desconcertante è che non ho fatto in tempo a mettere es il que no había passo dentro nel cinematografo dado un paso dentro del cine
che già sono venuto fuori perché que ya in un estaba attimo saliendo, porque en un momento ho visto tutto. ha visto todo. Ma non solo ho Pero visto no tutto, solamente ha visto todo, ma mi sono reso sino que se ha conto dado cuenta dell'intenzione che io avevo de messo las nella mia intenciones que vita había puesto en su vida nel fare ogni atto. al hacer cada acto. E tutti lo Y sapevano. todos lo sabían. Tanto che se qualcuno mi contestava qualche Tanto cosa, que si alguien lo reprochaba, lo reprendía por algo, io non potevo dire él niente no perché podía excusarse, no podía defenderse, anche loro avevano la stessa mia cognizione. porque todos conoscenza. tenían su mismo conocimiento. Fu allora che mi sono ritrovato di nuovo al posto di partenza lì nella grande strada asfaltata. Entonces me he encontrado de nuevo en el punto de partida, en esa carretera asfaltada. E improvvisamente è venuta avanti per una bilancia con Venía due piatti. hacia él como una gran balanza con los dos platos, Grande, una bilancia molto grande. una gran balanza, E si è fermata y se ha detenido sul deserto dalla Sobre mia il parte a deserto. sinistra a mi lado a la izquierda, e dalla stessa y parte por ese mismo lado, che è venuta la bilancia, por donde vino la balanza, che è venuta in senso opposto da dove ero arrivato io, que vino hacia él en sentido contrario, venivo avanti come un macigno, che non era un macigno ma rappresentava tutti i miei peccati. venía adelante como un gran bulto, que no era una piedra, una roca, sino era como un gran bulto que representaba todos sus pecados. E da come è andata sulla bilancia Y por como se ha puesto sobre la balanza, que doveva inmediatamente se ha pesare hundido, molto. debería pesar mucho. Subito dopo è Inmediatamente venuto después un ha altro. venido otro bulto. Ho detto, se questi rappresentano i miei Y he peccati, pensado, si este representa mis pecados, quelle lì el otro saranno le opere buone. será tal vez las obras buenas. Ho detto, presso poco Más o grande e menos. uguale. Son más o menos igual de grandes. Speriamo che il Esperemos Signore abbia que el Señor misericordia tenga di me. misericordia de mí. Non dimenticatevi che io ero in peccato grave. No se olviden que yo estaba en pecado mortal grave. Prima che questo Antes macigno de que este segundo bulto andasse sulla bilancia, fuera a ponerse sobre la in un balanza, attimo en un instante ho capito he comprendido che era sì tutto il bene che avevo que era fatto, efectivamente todo el bien que había hecho, ma l'avevo fatto pero lo había hecho per orgoglio, por orgullo, per farmi vedere dagli altri, para hacerse admirar por los demás, per la famiglia, por la familia, per far tacere la mia coscienza, para acallar su propia conciencia, ma non per Dio. sí, pero no por Dios. E era il bene fatto Y era el bien hecho, più piccolo del male che avevo fatto nel compierlo, con l'intenzione. era el bien que había hecho, era más pequeño que el mal que había hecho, más pequeño en la intención. Tanto che era andata, Tanto doveva che- andare sul piatto della bilancia dalla stessa parte dei peccati. Tanto que había que ponerlo en el mismo lado de la balanza donde ya estaban los pecados. In quel momento mi sono reso conto che non potevo Me he encontrado contrapporre que niente. no tenía ya nada más que oponer. In quel momento il Y en Signore ese mi ha fatto momento, capire el tre Señor me ha hecho cose. entender tres cosas. Che cos'è ¿Qué l'eternità? cosa es la eternidad? Che io ero destinato Que yo estaba all'eternità destinado a nata la eternidad en el infierno, in quella en condizione, esas condiciones, e che se avessi y que si chiesto hubiera pedido al al Signore Señor 100.000 anni 100.000 años di tornare sulla terra de per regresar a opere la buone, tierra facendo opere buone, haciendo obras buenas, non avrei avuto la possibilità di pagare un più piccolo peccato veniale. no hubiera tenido la posibilidad de pagar ni siquiera el más pequeño pecado venial, ni con 100.000 años de obras buenas. Allora Entonces, ho avuto uno spavento he tale tenido un susto, un terror tal, che tutta la mia persona è entrata come in una vibrazione di paura. que toda mi persona se ha puesto en una vibración terrible de miedo, de espanto. E in quella Y en vibrazione esa vibración mi sono ritrovato davanti alla me he finestra encontrado de nuevo ante la ventana da dove ero partito. de donde había comenzado esa Ma visión. rientrare nel mio corpo Pero al volver a entrar en mi cuerpo, era una tale sofferenza era tanto sufrimiento che ogni parte, que cada parte, cada célula, tutte le cellule, era un dolore era atroce, un dolor atroz, un dolor agudísimo, tanto che io non ce la facevo più. que no podía resistir Ho más. fatto a marcia indietro Ha 2 passi caminado hacia atrás 2 pasos e mi sono lasciato andare sul letto. y se ha dejado caer sobre la cama.
Lì in quella condizione sono stato più di 3 ore En esa circunstancia ha estado más de 3 horas e non ero più capace di y muovermi. no era ni capaz ya de moverse. Quando appena ho avuto la forza di aprire gli occhi, Cuando apenas tuvo la fuerza de abrir los ojos, mi sono reso conto che ero lì sul letto, se ha dado cuenta de que estaba allí sobre la cama ma non sapevo se ero lì come morto o come vivo. y no sabía si estaba muerto o vivo. E allora, Entonces, ricordandomi recordando l'esperienza di prima, anterior, con uno sforzo con un enorme, gran esfuerzo, cercavo di trataba de unire cruzar los brazos. le braccia. Per fare tutto questo ho impiegato più di mezz'ora ancora dopo. Para hacer esto necesitamos más de media hora después. Quando sono riuscito a capire Cuando ha che ero logrado darse rientrato cuenta nel que había vuelto corpo, a entrar en su cuerpo, che ero vivo, que estaba vivo, che il Signore mi aveva que dato el ancora Señor un le po' había di dado vita, un poco más de vida, allora ho entonces ha cercato tratado piano piano di poco a poco de alzarmi levantarse e mettermi seduto. y ponerse sentado. E mentre facevo Y questo mientras sforzo, hacía este esfuerzo, mi pensavo e decidevo pensaba y decidía di godermi il resto della mia vita de gozarse, de disfrutar el resto de su vida, anche peggio di prima, haciendo más pecados que antes. perché Porque sapevo sabía, che il Signore mi aveva fatto capire che sarei porque andato le había hecho all'inferno. entender al Señor que de todas formas hubiera ido al infierno. Non ho fatto tempo a fare No había terminado di de fare coscientemente questa decisione, decidir conscientemente esto, che la seconda volta ho que por sentito la segunda vez voce. he oído la voz. Questa seconda Esta volta segunda vez la voce si è la fatta voz se ha riconoscere. hecho reconocer. Era la voce di Gesù Era la voz de Jesús che mi diceva: que me decía, ma che cosa te l'ho data a fare allora la mamma? pero ¿para qué te he dado entonces a mi madre? E allora Y in quel entonces en momento ese momento che sono rientrato più Che coscientemente in me stesso, a estar más conscientemente en mí mismo, ho avuto la paura di impazzire. he tenido el terror de enloquecer. Che cosa mi sta succedendo? ¿Qué es lo que me está pasando? Sono matto, Estoy loco, sogno estoy di essere sveglio, estoy soñando que estoy despierto, o è veramente vero? es verdaderamente cierto. E allora per accertare Entonces, para darme cuenta, mi sono dato una sberla se forte, ha dado una torta fuerte. tanto che al pomeriggio, alle 2 del pomeriggio mia mamma Tanto que a las 2 de la tarde su madre todavía veía los dedos marcados en la cara. ha detto: devi averne fatta grossa perché papà ti avesse dato una sberla così potente. Su madre decía, debes haber hecho algo muy grave para que tu padre te haya dado un tortazo tan fuerte. Quando ho visto che io ero ritornato in me stesso e che ero Cuando ha vivo, visto que había vuelto en sí mismo y que estaba vivo, avevo spostato l'orologio, había corrido el reloj, ero vestito, se había vestido, mi ricordavo che avevo se aperto la finestra acordaba e de la haber abierto finestra era la aperta. ventana y la ventana estaba abierta. Allora tutto mi dava a Entonces, pensare che todo me hacía l'esperienza pensar che avevo fatto era vera. Que esa experiencia que había hecho había sido cierta. Ma allora mi è venuto istintivo di chiudere gli occhi e stropicciarmi gli occhi con le mani. Entonces le ha venido instintivo de cerrar los ojos y frotárselo con las manos. E a occhi chiusi, Y con con le los ojos mani cerrados, davanti, con las manos delante, ho avuto una visione. ha tenido otra visión. Un macchinario Una grande, máquina grande, ma con stantuffi, con brazos manometri, mecánicos, con tantas cosas que se braccia movían. meccaniche, una cosa complicata. Una máquina muy complicada que funcionaba. Ha un braccio meccanico, Un brazo mecánico ha preso una mela marcia, ha tomado una manzana podrida delicatamente, altrimenti si rovinava. con delicadeza porque si no se terminaba de deshacer. Si è aperto uno sportello, Se ha abierto una questo puertecilla. braccio l'ha messo dentro la mela marcia, Este brazo mecánico ha introducido la manzana podrida si è dentro, ritirata e poi ha chiuso, ha retirado, se ha cerrado la puertecilla e la macchina ha cominciato ad y la andare. máquina se ha puesto en movimiento. In quel momento il Signore mi ha dato la possibilità En ese momento el Señor me ha dado la posibilidad di vedere de ver dalla parte de la opposta. parte opuesta. La macchina dopo poco si è La fermata, máquina después de un poco se ha detenido, si è aperto un altro sportello dalla Si è- parte opposta se ha abierto otra puertecilla del otro lado de la máquina e un braccio meccanico, questa volta d'oro, y un brazo mecánico que era de oro en esta ocasión ha
ha tirato fuori la mela che è stata risanata, Ha sacado la manzana que ya era completamente sana, l'ha messa su un piatto d'oro, la ha puesto sobre una bandeja de oro, si è allungato il braccio se ha alargado el brazo, e l'ha offerta al re che era in trono. la ha ofrecido al rey que estaba en un trono. E Gesù che mi dice, Y Jesús que le dice, questo è il compito di tua mamma, este es el que hacer la tarea de tu madre, prende la tua vita marcia, tomar tu vida podrida, le tue azioni tus acciones de peccaminose, pecado, le risana las hace sanar e le presenta degnamente al re, y cioè las Dio, presenta dignamente al rey que es Dios, degnamente su un piatto d'oro. dignamente en un plato de oro. In quel momento En ese mi momento si sono piegate le ginocchia se me han doblado las rodillas. e ho continuato a dire solo l'Ave Maria. He seguido diciendo solamente el Ave María. Sono stato per 2 o 3 mesi He estado durante 2 o 3 a dire meses solo l'Ave Maria, a decir solo el Ave María. mattino, mezzogiorno, Por la sera, mañana, mediodía, por la tarde, per la preparazione alla comunione preparándose a la e comunión per y para ringraziare. agradecer para cada cosa. No el Padre Nuestro, solo la Ave María. Sí, porque se dio cuenta de que ese brazo mecánico de oro que era simbólico representaba a la Virgen Santísima. Ella era la que lo había salvado y la que lo presentaba a Dios. Eso es lo que antes le había dicho el Señor, pero ¿para qué te he dado a mi madre? Le había hecho comprender que la salvación le venía por medio de María. Por eso es que no sabía ya decir otra cosa más que la Ave María. E quando uno pensa che io possa dire un'eresia per la Chiesa, Cuando alguien piensa que yo pueda decir una herejía para la Iglesia, non è vero, no es cierto. perché è vero che la redenzione viene da Cristo, Porque es cierto que la redención la ha hecho Jesucristo, ma insieme con Cristo anche Maria. pero junto con Cristo también María. Tanto è vero che la Chiesa Lo cierto es que la Iglesia la definisce la corredentrice. la llama corredentora, Quindi teologicamente perfetto. es decir, teológicamente perfecto. Questo episodio aveva per me un puntino nero, Este episodio para mí tenía como un puntito negro, perché non capivo una cosa porque no comprendía importante, una cosa importante, perché io ero ignorante e non conoscevo la teologia. porque yo era ignorante y no conocía la teología. Dopo tanti anni Después de tantos di años dubbio, de dudas, ho avuto la fortuna di parlare con un teologo he tenido la fortuna, la suerte de hablar con un teólogo. e questo teologo, Y este teólogo, quando ho detto ma com'è possibile ¿cómo es posible che in quel momento que en ese momento il Signore chiaramente el Señor claramente mi ha fatto capire me ha hecho entender che se tornavo sulla terra 100.000 anni di opere buone non riparavo un solo peccato veniale? que si el Señor me ha hecho entender que aunque hubiera regresado sobre la tierra 100.000 años haciendo obras buenas, no hubiera reparado ni siquiera el más pequeño pecado venial. Tu Chiesa mi dici Tu che che eres bisogna la fare le Iglesia, opere Me buone, dices que hace falta hacer obras e buenas. allora cosa servono? Entonces, ¿para qué sirven? E molto sapientemente Y con mucha sabiduría mi ha risposto: me ha respondido: non pensare che tu possa riparare i peccati. no pienses que tú puedes reparar los pecados. I peccati sia peccati, mortali che quelli Los mismos veniali mortales que veniales ripara solo Gesù in croce. los ha reparado solamente Jesús en la cruz. E allora cosa serve pregare, penitenza e sacrificio come la Madonna chiede dappertutto? Entonces, ¿para qué sirve oración, sacrificio, penitencia, como la Virgen Santísima va pidiendo por todas partes? E allora mi ha detto Entonces me ha dicho che la preghiera, la penitenza e la sofferenza que la oración, la penitencia, el sufrimiento hanno 2 funzioni. tienen 2 funciones. Primo, En primer lugar, quello di purificarci el dalle de scorie purificarnos de las del escorias del peccato. pecado. Perché il peccato è perdonato dal Signore, ma le scorie che ci lascia le Porque dobbiamo el pulire pecado noi. está perdonado por el Señor, las escorias las tenemos que quitar nosotros. Primo. En primer lugar. Secondo, Segundo, facendo questo lavoro di haciendo este trabajo preghiera de e di oración, de sacrificio e sacrificio, di autocontrollo, de dominio de sí mismo, ecco, di
servizio alla volontà del Signore, de servir la voluntad del Señor, fa in modo sirve che para, ci dispone meglio nos dispone, nos prepara mejor a ricevere meglio la grazia a attuale. recibir mejor la gracia en cada momento. Ma non pensare Pero no pienses, che decía, possa pagare tu que i puedas pagar peccati, tú los neanche quello pecados, veniale. ni siquiera los veniales. Quindi teologicamente è Por perfetta tanto, la risposta. teológicamente, una respuesta perfecta. Poi Después, è arrivata, dopo tanti anni, después de tantos la años, rivelazione di Luisa Picaretta. después llegó esta revelación dada a esta alma, Luisa Picarreta, Quell'anima che riceve Esa la alma comunione que recibía la comunión e che vive in comunione con Cristo y que vive en comunión con Cristo, può meritare, puede merecer, perché è l'amore di Dio porque es el amor de Dios che attribuisce a noi que nos atribuye a nosotros ciò che Lui realmente fa in noi. lo que Él realmente hace en nosotros. Allora Entonces, il tuo pregare, tu orar, tu la oración, tua penitenza, il tu tuo penitencia, digiuno tu ayuno, sarà il digiuno e la preghiera e será l'orazione di el Gesù. ayuno, la oración de Jesús. Chiaro? ¿Está claro? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y escoria entonces? Bueno, Questo è sí, così. por ejemplo, si yo voy a su casa y por mala voluntad o por distracción o por no tener cuidado rompo un cristal, pues he roto un cristal y después sucede que me arrepiento y pido perdón y se me perdona. Pero ¿quién paga el cristal? Entonces, una cosa es el pecado y otra cosa es las consecuencias que deja ese pecado. Ese pecado, uno se arrepiente, uno ofende al Señor en cualquier cosa y después se arrepiente y se le perdona. Claro, el Señor se lo perdona. Pero ese pecado ha dejado una herida, ha dejado una consecuencia, ha dejado algo que está mal y que hay que rehacerlo. Por ejemplo, no sé, ¿cuántos ejemplos se podrían poner? Uno que... Adesso, scusa, Sí. io prendiamo quello che purtroppo il mondo Tomemos eso que, por desgracia, el mundo, da tanto desde hace tempo tanto tiempo, fa. hace... Noi sappiamo persino anticamente, Nosotros sabemos que incluso anche antiguamente, nell'Antico en el Testamento, Antiguo Testamento, il peccato più comune el pecado más della común de società la sociedad era l'impurità, la impureza, l'andare insieme con altre persone. el ir con otras personas que no son No. su marido o su mujer, Ecco, el adulterio. ammettiamo che ci sia una persona Supongamos que haya una che era persona purissima que era purísima e che una sola y que volta una sola vez nella sua vita en su vida ha fatto un peccato del genere hizo un pecado de este tipo e che poi si fosse pentito. y que después se hubiera arrepentido. La realtà di Dio è questa, La realidad de Dios es esta, che tu hai offeso il Creatore que tú has ofendido a tu Creador. e tra te e il Creatore Entre ti y el si è Creador posto il Signore a riparare la colpa perché non giungesse al Padre. se ha puesto Jesús nuestro Señor para En cruz. en cruz para que la culpa no llegara hasta el Padre, no lo hiriera. E tu sei perdonato. Y tú estás perdonado. Ma il gusto, Pero il piacere el sabor di rifare ancora quel peccato ti rimane. de volver a hacer ese pecado te ha quedado. Ora, Ahora bien, tutto quello che tu fai todo lo que tú haces per andare contro questa tua naturale inclinazione al peccato para ir contra esa inclinación natural al pecado è cancellare es borrar quello che avevi fatto prima al contrario. borrar lo que tú habías hecho antes al Sono contrario. spiegato? ¿Se ha explicado? No, mica tanto. Sí, sí, gracias.